Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisy Bees. En esta ocasión vamos a comenzar los trabajos en lo que fue el baño de la planta baja y que se convertirá en el cuarto de instalaciones eléctricas. Es un cuarto muy pequeño, pero hay mucho que hacer aquí. En esta entrega les voy a mostrar cómo retiré este retrete que en una entrega anterior ya había yo desconectado del suministro de agua. También les voy a mostrar cómo retiré esa jabonera, así como las llaves y el tubo de la regadera. Utilicé para esto el siguiente equipo de seguridad: mascarilla que filtre hasta el polvo más fino, lentes de seguridad, protección auditiva, guantes de demolición y por el riesgo de que el retrete se pudiera romper también porté un overol. Y aquí la lista de las herramientas que utilicé: un rotomartillo SDS Plus, un cincel plano, una llave inglesa, desarmador de cruz, vara de palanca y un cepillo para lavar retretes. La caja de retrete ya estaba vacía. Tanto la caja como el asiento de retrete están sujetos a la base por medio de tuercas. Pude girar las tuercas de la caja con la pura mano. Las tuercas de la tapa no giraban, por eso la desatornillé por arriba. Retiré la tapa y moviendo un poco la caja de un lado a otro, la pude desmontar de la base. Este tipo de retretes se sujetan al suelo por medio de dos tornillos. Aquí estoy tratando de aflojar uno de ellos. El tornillo estaba tan oxidado que a los pocos giros se rompió. El tornillo del otro lado sí salió entero. Para evitar que el agua que aún está en el retrete caiga al suelo al momento de removerlo, empujé el agua hacia adentro lo más que se pudo con el cepillo. Con el rotomartillo y el cincel plano, removí el pegamento de azulejo alrededor de la base del retrete. Dado el riesgo de romper con el cincel la base del retrete, quise estar protegido de pies a cabeza para hacer esto. En este momento el retrete ya está suelto. Ahora viene la parte desagradable de esta tarea, porque al levantar el retrete se está ante una cañería abierta. Este baño y el baño de la planta alta no han sido usados en varios meses, pero el drenaje no deja de ser un foco de contaminación. Después de estar en contacto con superficies contaminadas, el sentido común recomienda lavarse las manos muy bien con jabón y lavar la ropa de trabajo, inclusive los guantes de demolición. Como ven, casi no escurrió agua del interior del retrete. Removí ese empaque del drenaje y lo que se mueve en el suelo es una cucaracha lastimada que tuve que eutanasiar. Tapé la abertura del drenaje para evitar que salgan las cucarachas y el mal olor. Meses atrás cerré la llave de paso de la casa para permitir que el tinaco se fuera vaciando. Abrí las llaves de la regadera para vaciar las tuberías de agua. En esta parte del país el agua es muy escasa, por eso recuperé el agua de las tuberías en una cubeta para poder usarla. Desatornillé las llaves de la regadera con un desarmador de cruz. Con una llave inglesa desarmé parte de las bases de las llaves de la regadera, esperando con esto poder retirar las bases completas. Aquí estoy dejando que el resto del agua que quede en la llave caiga a la cubeta. Y lo mismo con la otra base. El resto de las bases estaba fuertemente pegada a los tubos de las llaves y no pude despegarlas. Decidí dejarlas ahí por el momento
y sacarlas después junto con todas las tuberías. Intenté remover el tubo de la regadera, pero el tubo estaba tan oxidado que al girarlo se rompió. Finalmente, con la barra de palanca, fui removiendo la jabonera del muro. En la siguiente entrega les mostraré cómo quité los azulejos de los muros, el techo y el piso de este cuarto. Espero que mi experiencia les sea de utilidad. Aquí les dejo un enlace a mi canal. Chequen los videos. Todavía no son muchos, pero posiblemente encuentren algo que les sea de interés. Todavía hay mucho que hacer en este pequeño cuarto, así que no se pierdan la próxima entrega. Nos vemos pronto.